Muy buenos días. En el día de hoy vamos a sustentar las prácticas 2 y 5 del laboratorio de Química Inorgánica 2, la preparación de acetilacetonatos y la síntesis de complejos de níquel 2 con fosfinas. Este trabajo es presentado por María Camargo y Juliana Osorio. Bueno, vamos a empezar con la metodología utilizada para realizar la práctica 2 del laboratorio titulado Síntesis y estudio del trisacetilacetonato cromo 3. Para esto, inicialmente se disolvieron 0,6 gramos de cloruro de cromo 3 hexahidratado con 20 mililitros de agua destilada en un Erlenmeyer. Luego se añadieron 2 gramos de urea en porciones a la solución resultante, agitando bien esta mezcla con la ayuda de un agitador magnético después de cada adición y se mantuvo dicha agitación durante 15 minutos. Enseguida se añadieron gota a gota con la ayuda de una pipeta 8 mililitros de acetilacetona. Luego se agitó vigorosamente la mezcla, se cubrió con papel aluminio y se calentó entre 80 y 90 grados en un baño María. La solución, la cual inicialmente estaba de un color verde muy oscuro, como se observó en la figura anterior, se volvió casi negra, como se puede observar en la figura, a medida que la urea liberaba el amoníaco. Finalmente, se mantuvo la agitación durante 1 hora y media. Cuando llegamos a este punto de la síntesis, veíamos que transcurría el tiempo y no se observaba la formación de ningún cristal. Dejamos este recipiente guardado y en la siguiente práctica del laboratorio continuamos con esto a ver si se observaba la formación de los cristales, pero no, nunca se formaron los cristales. Por lo tanto, no se pudo continuar con el procedimiento de la práctica, por lo cual se procedió a realizar el análisis con las técnicas de ultravioleta visible e infrarrojo a una muestra de trisacetilacetonato cromo 3 que nos suministró la profesora. Este complejo se puede observar de manera satisfactoria en la imagen que se muestra a mano derecha de la pantalla. Observamos que es un compuesto de color violeta negro y que tiene visos brillantes. Ahora vamos a pasar a la parte de resultados y discusión de la práctica del laboratorio. El trisacetilacetonato cromo 3 es un compuesto de coordinación usado especialmente como agente de interconexión y catalizador del curado para la resina. También se usa como catalizador en síntesis orgánica. La acetilacetona pierde un protón cuando ésta se trata con una base fuerte para dar el ion acetilacetonato. El ion acetilacetonato es un ligando quelante evidentado, muy eficaz, que forma complejos fuertes con iones metálicos. En la estructura del compuesto se encuentra un núcleo de cromo, unido a 3 ligandos bidentados de acetilacetonato con carga de -1 cada uno de ellos. Teniendo en cuenta que el compuesto es neutro, se puede inferir el estado de oxidación del ion metálico central como un cromo más 3. En la figura que se muestra en la diapositiva se puede observar la geometría del compuesto suministrado por la profesora. Vamos a proceder a realizar el análisis del espectro ultravioleta visible que se le tomó al complejo suministrado. En la figura que observamos a mano izquierda en la diapositiva se puede observar el espectro del compuesto trisacetilacetonato cromo 3. A partir de la información suministrada se puede predecir el color del compuesto sintetizado. Se puede observar la presencia de un pico de absorción a 559 nanómetros, lo cual significa que este complejo absorbe energía en la región verde-amarillo del espectro electromagnético. Esta región está entre 550 y 600 nanómetros. Según la teoría de los colores complementarios que se muestra a mano derecha de la diapositiva, la rueda de colores que vemos acá, la porción de radiación transmitida por el complejo corresponde a una coloración violeta rojiza, lo cual es congruente con lo observado en el sólido suministrado. Bueno, en la estructura del trisacetilacetonato cromo 3 hay 3 ligandos de acetilacetonato. Como ya lo habíamos dicho, cada uno de estos ligandos aportan una carga de -1.
Así se puede inferir que el cobre se encuentra en estado de oxidación +3. La asignación de la configuración electrónica del cromo en estado de oxidación +3 permite encontrar los términos de Russell y Sanders del ion libre. Como observamos, tenemos la configuración electrónica del cromo, el cual tiene un número atómico 24, que es corazón de argón, 4s2, 3d4. Y a mano derecha tenemos la configuración electrónica del cromo en estado de oxidación +3, la cual es corazón de argón, 3d3, lo que indica que el metal está en una configuración de 3, en la cual los electrones se acomodan en los orbitales de la forma que se observa en la figura a mano izquierda de la diapositiva, la cual nos muestra el desdoblamiento del campo cristalino del cromo +3 con una geometría octaédrica. A partir de esto se puede calcular la energía de estabilización del campo cristal, que es la que calculamos acá a mano derecha. Entonces nos da como resultado que es -6/5 de delta de O. Bueno, con lo calculado anteriormente se puede concluir que el término de Russell y Sanders para el estado basal del ion libre es un cuádruplete F. A continuación, vamos a proceder a realizar el análisis usando las tablas de Tanabe-Sugano para el espectro ultravioleta visible. Al estar en solución acuosa a la hora de tomar el espectro UV, al complejo se coordinan 6 moléculas de agua, adoptando así una geometría octaédrica. Entonces, haciendo uso de las tablas de Tanabe-Sugano, se evidencia la existencia de 3 transiciones electrónicas. La primera corresponde a una transición del estado basal del complejo, un cuádruplete A2G, proveniente del desdoblamiento del término basal cuádruplete F, a un estado excitado cuádruplete T2G, proveniente también del desdoblamiento del término basal cuádruplete F. La segunda transición ocurre desde el estado fundamental cuádruplete A2G, proveniente del estado cuádruplete F, a un estado excitado cuádruplete T1G, proveniente también del estado cuádruplete F. Finalmente, la tercera y última transición ocurre desde un estado basal del complejo cuádruplete A2G, proveniente del estado cuádruplete F, a un estado excitado cuádruplete T1G, proveniente del desdoblamiento del término cuádruplete P. Este análisis de las tablas es congruente con lo observado en el espectro de absorción ultravioleta visible obtenido en el laboratorio para el complejo que nos fue suministrado, el cual se mostró en la diapositiva anterior, en el cual se observa de manera satisfactoria la presencia de 3 picos principales de absorción. Ahora vamos a realizar el análisis del espectro IR que obtuvimos para el compuesto. En el complejo de coordinación trisacetilacetonato cromo 3, el centro metálico se encuentra unido a 3 ligandos quelantes de acetilacetonato con carga -1, lo que hace que este compuesto adopte una estructura octaédrica como se muestra en la figura. Este compuesto, con su geometría, pertenece al grupo puntual de 3, cuya tabla de caracteres nos arroja que se debe esperar la presencia de 3 señales correspondientes a un modo vibracional de tipo A2 y 2 de un modo vibracional del tipo E, provenientes de la interacción cromo-oxígeno a una longitud de onda entre 1000 centímetros a la -1 y 500 centímetros a la -1. Bueno, en la figura que se muestra en la diapositiva podemos observar el espectro IR que obtuvimos para el compuesto que nos fue suministrado. Entonces, en este espectro se puede observar la presencia de 2 señales débiles en 2998 y 2920 centímetros a la -1 respectivamente. Estas bandas se deben a la vibración del estiramiento de los grupos CH3. También podemos encontrar 2 bandas intensas en 1565 y 1513 centímetros a la -1. Estas bandas se deben al estiramiento simétrico C enlace O y al estiramiento asimétrico C
enlace C, enlace C, el cual está fuertemente acoplado a los modos de flexión CH y al estiramiento asimétrico CCH3. La banda mostrada en 1357 centímetros a la -1 se debe al estiramiento asimétrico del CO, el cual se encuentra acoplado al estiramiento asimétrico de 3 carbonos unidos y ligeramente acoplado a las vibraciones de deformación asimétricas del CH3. La señal intensa que aparece a los 1275 centímetros a la -1 es debido al estiramiento simétrico de 3 carbonos unidos del anillo quelante. Finalmente, las bandas por debajo de los 1000 centímetros a la -1 se pueden asignar de manera inconclusa a los estiramientos simétricos y asimétricos del enlace cromo-oxígeno, ya que estos no se pueden observar con claridad en el espectro tomado. De esta manera damos por terminados nuestros resultados que pudimos obtener de la práctica 2 del laboratorio. Como conclusiones tenemos las siguientes. Debido a diferentes errores sistemáticos como la pureza de los reactivos y la metodología aplicada en el laboratorio, no nos fue posible realizar la síntesis del complejo trisacetilacetonato:cromo cromo 3 y por tanto no podemos dar datos de rendimiento de la reacción. Con el análisis espectrofotométrico ultravioleta visible se pudo corroborar la longitud de onda a la cual absorbe el complejo suministrado y con esto pudimos deducir el color emitido, que es un color violeta rojizo, lo cual es congruente con el color observado en el complejo. Además, haciendo uso de las tablas de Tanabe-Sugano, fue posible asignar las transiciones electrónicas para los picos de absorción principales que se observaban en el espectro. Finalmente, gracias al análisis IR realizado, fue posible asignar los diferentes modos de vibración del complejo estudiado. Bueno, para la práctica número 5 se realizaron complejos de níquel 2 con fosfinas. En este caso se realizó la síntesis del bis isotiocianato trifenilfosfina níquel 2. Bueno, para empezar vamos a mirar la metodología. Primero se realizó la síntesis. Inicialmente se preparó una solución de 1,518 gramos de nitrato de níquel hexahidratado en 50 mililitros de butanol, calentando ligeramente, y se le adicionaron 0,87 gramos de tiocianato de sodio, previamente dividido con la ayuda de una espátula. La solución resultante se llevó a reflujo usando un baño de aceite durante 2 horas. Pasado el tiempo se dejó enfriar la solución y el nitrato de sodio y el exceso de tiocianato de sodio se separaron por filtración. Al filtrado verde resultante se le adicionó una solución de 2,836 gramos de trifenilfosfina en 30 mililitros de butanol. Finalmente se calentó la mezcla a reflujo por 30 minutos y el precipitado rojo se filtró en caliente y después se lavó con etanol. Después se procedió a hacer la caracterización del complejo sintetizado. Esto se llevó a cabo mediante el análisis de infrarrojo con celda ATR y después se llevó una muestra para el espectro UV visible. En cuanto a resultados y discusión, vamos a tener primero la reacción global que modela la síntesis realizada, que se ve a continuación. Entonces podemos ver primeramente los precursores, que serían el nitrato de níquel hexahidratado, el tiocianato de sodio y la trifenilfosfina, que va a producir el complejo que estamos esperando, que es el bis isotiocianato trifenilfosfina de níquel 2 más el nitrato de sodio y 6 aguas. En cuanto al rendimiento de la reacción, fue necesario realizar el cálculo del reactivo límite, en donde se tuvo en cuenta las moles iniciales de cada uno de los precursores.
El tiocianato de sodio corresponde al reactivo límite en esta síntesis con 0,01 moles. Mediante el peso inicial de este fue posible calcular estequiométricamente el valor teórico y la eficiencia de la reacción. Como valor teórico tenemos 1,63 gramos y el valor experimental que obtuvimos fue 1,37 gramos, dando una eficiencia de 84,05% como rendimiento de la reacción. Bueno, para empezar a hablar sobre el análisis UV visible, hay que tener en cuenta que en el complejo el metal presente posee un número de oxidación más 2, que es el níquel, el cual posee una configuración de campo ligando de 8. Para ello tenemos que el níquel presenta una configuración de corazón de argón, 4s2 y 3d8. El níquel 2+ presenta corazón de argón y 3d8. Por lo tanto, el término de Russell-Lisander correspondiente con L igual a 3 y S igual a 1 es un triplete F. Teniendo en cuenta que el ion metálico central se encuentra coordinado en una geometría octaédrica en solución acuosa debido a la entrada de dos moléculas de agua en su esfera de coordinación, en el complejo los orbitales D del ion metálico pierden su degeneración y se desdoblan así. Podemos verlo en la imagen que dan dos electrones paramagnéticos que se encuentran en los orbitales de z cuadrado y de x cuadrado menos y cuadrado. En cuanto a la energía del campo cristal, nos da un resultado de menos 6/5 de delta de O más 3P. Hay que tener en cuenta que en este D8 no existe ni campo débil ni campo fuerte, por lo que las energías del campo cristal son iguales. Con base en la información anterior, se eligió la tabla de Tanabe-Sugano correspondiente al D8 octaédrico. De esta manera se permitieron ver tres transiciones, que son del triplete A2GF se pasa al triplete T2GF, del triplete A2GF se pasa al triplete T1GF y del triplete A2GF se pasa al triplete T1GP. Por lo tanto, se predice la aparición de tres bandas de absorción en el espectro UV visible, atribuibles a las transiciones electrónicas de permitidas en el ion metálico desde el estado basal hacia los estados excitados. Bueno, en esta diapositiva podemos ver el espectro UV que se obtuvo. Sin embargo, solo se puede observar una banda correspondiente a la primera transición, que es la menos energética, que se trata del triplete A2GF al triplete T2GF. Las transiciones restantes, aunque no se pueden diferenciar, se encuentran solapadas con la banda de absorción producida por la transferencia de carga del ligando al metal y las transiciones producidas en los ligandos. En cuanto al análisis por espectroscopía infrarroja, hay que hacer un análisis de las bandas que se ven en el espectro. En 1081 se encuentra una vibración del enlace CN. Entre 1430 y 1480 se encuentra la vibración del anillo. En 1094 se encuentra una vibración del enlace CH. En 998 se encuentra la flexión del enlace CH. En 866 se encuentra una flexión del CH aromático. En 744 se encuentra la vibración del plano CH. En 690 se encuentra el plegamiento del anillo. Y por último, en 496 se encuentra la vibración del enlace del tiocianato. Para finalizar, presentaremos las conclusiones. Bueno, primero se sintetizó el compuesto bis-tiocianato trifenilfosfina níquel 2 y se comprobó cualitativamente usando espectroscopía UV-Vis e infrarroja. Como segundo, tenemos que normalmente, con base en la información proporcionada en el análisis UV-Vis, es posible determinar el color del producto obtenido. Sin embargo, el compuesto no presentó valle de absorción en el espectro en la región visible, que correspondería al color que emite.
Con base en lo observado en la práctica, donde el compuesto presentó una coloración rojiza, se esperaría haber observado un valle en la región comprendida entre 618 y 780 nanómetros. Sin embargo, no se visualizó, probablemente porque no se diluyó lo suficiente la muestra. La síntesis se efectuó con una eficiencia de 84,05% y se atribuye este valor a pérdidas de la muestra en el procedimiento experimental.